Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de ustedes en esta mañana de este día 5 de marzo del año 2025. Le damos gracias a Dios por la vida que nos concede y la oportunidad que nos da de poder meditar en su santa palabra. En esta mañana vamos a meditar en un tema, según la matutina que estamos estudiando. Se titula La fe de Abraham puesta a prueba. Qué interesante es analizar cómo Dios también obra, ¿verdad? Y prueba también a cada uno de sus hijos. Y el ser humano tiene que demostrar si en verdad tiene fe, porque decirlo es muy fácil, pero hay que demostrarlo con hechos. Así que vamos a meditar en este consejo de la palabra de Dios, pero antes los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por la vida. Gracias por todas tus bondades y misericordias. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante. Obra en nuestras vidas, Señor. Sabemos que como humanos somos débiles, pero pedimos de tu fortaleza y la ayuda de tu Espíritu Santo. También para poder comprender tu palabra y sobre todo para ponerla en práctica. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que tu palabra sea de mucha bendición para cada uno de tus hijos. Pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en este tema que corresponde para esta mañana según la matutina del Cristo triunfante. Dice así la cita de Génesis capítulo 12, el versículo 2. Tenemos el tema la fe de Abraham puesta a prueba. Dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hermanos, qué importante es pensar cómo Dios hace un llamado a este hombre. Ya Abraham pues era un hombre de unos 75 años cuando Dios lo llama, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y le hace una promesa, le dice que va a ser de él una nación grande y te bendeciré. Hermanos, eso es tener fe. Porque, ¿cómo podemos nosotros definir la fe? Pues la fe es creer. La fe también la podemos definir como confiar. Y Abraham estaba confiando a la palabra de Dios. Dios le estaba prometiendo y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero había una condición, que tenía que irse de la familia, ¿verdad?, de su padre, de la casa de su padre, de su parentela, de todos. Tenía que irse de ahí a un lugar donde él no conocía. Eso es tener fe, de creer y confiar a la palabra de Dios sin cuestionar nada. Porque cualquiera puede decir: yo tengo fe, pero la fe como la de Abraham. Abraham pues ya tenía sus años y no tenía descendientes, pero él creyó a esa promesa de Dios cuando le dijo: de ti haré una nación grande y te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, Dios también, no crean que solo para Abraham, para cada uno de nosotros hay muchas promesas. Para Abraham se le dio esta promesa, que iba a ser el inicio de una gran nación. A pesar de que no tenía hijos, pero él creyó a la palabra que Dios le mencionó en ese momento. Y así cada uno de nosotros debe de reflexionar cómo Dios también nos hace invitaciones. Dios nos invita a obedecer. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Lo que nos toca hacer es obedecer, como lo hizo Abraham. Pero, como decía el título, la fe de Abraham puesta a prueba. Necesitamos cada uno de nosotros también desarrollar fe. Aún Jesús decía: si tuvieras fe como el grano de mostaza, ¿qué cosas se pudieran hacer? Necesitamos desarrollar esa fe. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, que la fe viene del oír, pero de oír
palabra de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros debe de pensar en la experiencia de Abraham para tomar un ejemplo, tomar una enseñanza para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado evidencias. Leemos su palabra para poder desarrollar esa fe que necesitamos para estos últimos días que también vamos a ser puestos a prueba. Pero quiero compartir con ustedes la lectura de esta matutina. Dice así: no fue una prueba ligera la que soportó Abraham cuando se le pidió que abandonara a sus parientes y a su hogar y se dirigiera a una tierra que no conocía. Cuando llegó a dicha tierra, encontró que ya los cananeos la habitaban y tendrían que afrontar toda la idolatría de ese pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, vete, ¿verdad? No era una prueba ligera. Y Abraham empieza su camino sin saber para dónde va, sin conocer el lugar que Dios le había prometido. Y ahora cuando llega, encuentra de que en ese lugar ya habían personas deshabitando la tierra que iba a ser de Abraham. Y eran personas idólatras, pero Abraham iba para ser fiel, ¿verdad?, al llamado de Dios, que le dijo, vete y yo te voy a hacer de ti una nación grande, al lugar donde yo te mostraré. Así que Abraham iba siguiendo la voz de Dios para que se cumpliera esa promesa en su vida. Y él lo creyó y confió en su totalidad. Dice la lectura: esta fue una gran prueba para la fe de Abraham. No podía haber ninguna posesión que pudiera reclamar como suya. En su perplejidad, el Dios del cielo decidió predicarle el Evangelio y mostrarle la posición que habría de tener como heredad eterna. Así que, hermanos, esa fe, ¿verdad?, de Abraham sí estaba siendo puesta a prueba. Él no podía ver. Él llegó a la tierra de Canaán y ya estaba habitada. Él no podía, ¿verdad?, decir, esta tierra es mía. Pero Dios le había dicho que iba a ser de él y él creía y confiaba en lo que Dios le había dicho. Dice la lectura: según le pareció apropiado, Abraham se trasladó de un lugar a otro, con el fin de encontrar sustento para su familia, que no era pequeña. Contaba con más de 400 sirvientes preparados. Muy cerca de cada lugar donde levantaba su tienda, erigía también un altar, y así adoró a Dios en cada lugar donde fue llamado. De este modo enseñó a su familia a amar y temer a Dios. Así que, hermanos, Abraham llegó y ya no había un lugar donde él podría decir, esta es mi tierra, esta es mi posesión, sino que fue, dice la lectura, de un lugar a otro. Él buscaba, ¿verdad?, el sustento para su familia, porque le seguían. Según dice esta lectura, eran más de 400 sirvientes. Así que él necesitaba asegurar, ¿verdad?, la alimentación para estas personas, por eso iba de un lugar a otro. Pero lo importante, que al lugar donde Abraham llegaba, dice que erigía, ¿verdad?, o levantaba un altar. Y ese altar servía como un monumento donde Abraham había pasado. Y estaba dando a conocer a su familia y a todas las personas que lo rodeaban cómo era adorar al Dios del cielo. Dice, cuando padeció una nueva prueba por causa de una gran hambre que se extendió en esa tierra y se trasladó a Egipto, Dios le concedió el favor de los egipcios. Y cuando salió de ahí, tenía más posesiones que cuando llegó. Hermanos, nosotros conocemos la historia. Sabemos de que Abraham se va para Egipto, pero también allá su fe fue puesto a prueba, porque conocemos la historia del faraón. ¿Qué es lo que quería hacer el faraón? De tomar a Sara, ¿verdad?, como su esposa. Pero Dios hizo pues unas obras, se manifestó, mandando también una plaga para la familia, ¿verdad?, del faraón. Y se dio cuenta de que esa mujer ya era casada. Y dice la lectura que Abraham, cuando salió de Egipto, salió con más posesiones que
que la que tenía cuando llegó a Egipto. Así que Dios también le dio una bendición en ese lugar. Y el faraón le concedió, ¿verdad?, regalos, le dio hasta siervos, ¿verdad?, para que se los pudiera llevar. Pero fue la gracia, ¿verdad?, de Dios que obró para que el faraón le pudiera dar. Y Abraham se iba enriqueciendo más. Así que, pero su fe era puesta a prueba y él se mantenía fiel. Y Dios le estaba ayudando, pues, a seguir adelante. Dios se estaba manifestando en Abraham para que todos conocieran el Dios verdadero. Ese era el propósito, ¿verdad?, del Señor. Dice, donde quiera que vayan, todos los seguidores de Dios deberían llevar los principios de su religión con ellos. Si en el lugar al que fueren reina el pecado, la incredulidad y la idolatría, será el momento de mostrarles cuáles son los verdaderos principios. Así que cuando Abraham iba, pues él encontraba de todo, pero Dios se manifestaba en él. El propósito era dar a conocer a Dios, al verdadero Dios, al creador del cielo y la tierra. Y el consejo para nosotros es que a donde quiera que vayamos, sea un lugar de pecado, sea un lugar, dice, de incredulidad o de idolatría, es el lugar para que nosotros, como hijos de Dios, podamos mostrar ante las personas los principios verdaderos. Aparte de enseñarlos, vivirlos y enseñarlos también con el ejemplo, cómo es adorar al verdadero Dios. Dice, cuando nos establecemos donde reina la conveniencia y la facilidad, no sentimos mucho la necesidad de depender a cada momento de Dios. El Señor en su providencia nos asigna responsabilidades a las que hemos de sentir nuestra necesidad de la ayuda y de la fortaleza divina. Así que cuando vamos, ¿verdad?, a lugares donde se nos favorece, dice, nos sentimos la necesidad de depender en cada momento de Dios. Pero el Señor, ¿verdad?, en su providencia asigna, ¿verdad?, responsabilidades a cada uno de nosotros, para que esa responsabilidad lleguemos a sentir la necesidad de Dios en nuestra vida y que Él pueda obrar a favor de cada uno de nosotros. Porque ese era el propósito. Con Abraham, donde quiera que llegó, Dios lo acompañaba y Abraham lo dio a conocer, a pesar de que podía estar en un lugar pagano. Pero Abraham siempre mantuvo su fidelidad y su fe estaba siendo puesta también a prueba. Dice la lectura, el Señor tiene una controversia con su pueblo y quiere que cada uno de nosotros manifieste obediencia a sus requerimientos. Toda vez que se nos ponga ante una responsabilidad, ninguno de nosotros debería preguntarse, ¿es conveniente? ¿Me agradará hacer esto? Si Dios lo dice, es suficiente. Debemos tomar nuestra Biblia, estudiarla y discernir cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y luego proseguir como Abraham con fe y confianza. Así que, hermanos, Dios, ¿verdad?, tiene un propósito en nuestra vida. Dios, ¿verdad?, quiere obrar con cada uno de nosotros. Por eso dice que el Señor tiene una controversia con su pueblo. Él quiere, ¿verdad?, necesita que cada uno de nosotros manifieste una obediencia a sus requerimientos. Y cuando se nos da una responsabilidad, no preguntarnos, ¿será esto conveniente? ¿Será que me va a agradar hacer esto? Pues dice la lectura, si Dios lo dice, suficiente, ¿verdad? Con solo que Dios lo diga, que lo tenemos que realizar o cumplir con una labor, necesitamos avanzar como lo hacía Abraham, con fe y confianza en Dios, que Él es el que nos va a ayudar a poder seguir adelante. Dice la última parte de la lectura, ahora se ve que aquella primera prueba, abandonar todo y dirigirse a una tierra extraña, fue muy grande para Abraham. Hubo circunstancias adversas que persiguieron a Abraham por un tiempo y lo pusieron a prueba. Cuando el Señor abrió ante sus ojos la visión de vida eterna,
de la purificación de la tierra en que había de vivir, se sintió satisfecho. Así que, hermano, no era fácil. Abraham, pues como un ser humano, pues también, ¿verdad? Él sentía pues la prueba. Y este ejemplo, hermanos, también para cada uno de nosotros. Dios tiene muchos planes para nuestra vida. Algunas veces decimos, si Dios quiere, pues Dios siempre quiere. Algunas veces los que no queremos somos nosotros. Pero Dios también, ¿verdad?, quiere manifestarse en cada uno de nosotros, para que nosotros seamos testigos de Dios. Y donde quiera que estemos o vayamos, podamos enseñar lo que hemos aprendido de Dios, poderlo manifestar, poderlo vivir, para que sea un ejemplo también para los demás de que creemos y obedecemos al Dios del cielo. Queridos hermanos, así como la fe de Abraham fue puesta a prueba, también cada uno de nosotros debemos de saber que vendrán momentos muy difíciles donde nuestra fe también va a ser puesta a prueba. Así que lo que necesitamos es creer y confiar en los requisitos de Dios para que con su ayuda podamos seguir adelante, ¿verdad? Y un día poderlo ver para una vida eterna. Que el Señor pues bendiga su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos concedes la vida y la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y sobre todo a ponerla en práctica. Sabemos que nuestra fe, Señor, va a ser puesta a prueba. Ayúdanos a salir victoriosos para un día poder formar parte del grupo que te ha de ver para una vida eterna. Bendice, Señor, este programa y a cada uno de los hermanos y amigos que lo sintonizan. Pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana. Que el Señor pues pueda bendecirlos a cada uno de ustedes.